Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Rafael se sentaba en una silla a un lado contra la pared y miraba a su padre. Yacía con los ojos cerrados, más delgado, con el rostro demacrado. La situación en su casa había sido miserable durante más de 3 semanas. Durante ese tiempo su padre no se levantó y estaba claro que tenía los días contados. El diagnóstico era grave y el tiempo era demasiado tarde. Tan pronto como se supo de la enfermedad de Leo, la madre de Rafael no podía creerlo y luego suplicó a los médicos. Pagaremos cualquier dinero, solo salven a Leo. ¿Cuánto necesitan? Enviémoslo al extranjero, yo iré con él y lo cuidaré. Rafael no sabía cuánto dinero había en las cuentas de la familia, pero estaba seguro de que definitivamente había mucho. Durante muchos años su padre dirigió una gran editorial. Era dueño de una gran imprenta y de varios medios conocidos en toda la zona. Siempre duro y enérgico, ahora yacía con los ojos cerrados y parecía como si simplemente estuviera profundamente dormido. Pero Rafael estaba seguro de que su padre deliberadamente no abrió los ojos cuando él, su hijo menor, estaba en la habitación. Los pensamientos de Rafael fueron interrumpidos cuando su madre entró al dormitorio. Durante la enfermedad de su marido, ella misma sufrió mucho. Durante días, la mujer se sentó junto a la cama de su marido y trató de cumplir todos sus deseos, que cada día eran menos. Hijo, ve a descansar un poco, de lo contrario tu padre se despertará de nuevo y se entristecerá de que estés aquí, dijo Ana en un susurro. Rafael no intensificó la ya difícil situación, se levantó en silencio y se fue. Entendía perfectamente que tan pronto como su padre abriera los ojos, incluso con las últimas fuerzas, inmediatamente expresaría su descontento con su apariencia. Eso es lo que pasó anoche. Al ver a Rafael sentado a un lado, Leo dijo apenas audiblemente: ¿Por qué apareces aquí como una monstruosidad? Tienes que tomar un ejemplo de Jorge. Él estudia, todos los días pasa en clase, igual como yo, y tú eres un desastre. Vete, desaparece. Vete. En ese momento el joven se puso a llorar, porque solo él sabía que Jorge, su hermano mayor, hacía más de 2 meses que no iba a la universidad y pasaba todo su tiempo libre en clubes. Llegó a ver a su padre temprano en la mañana y después de estar sentado durante 1 hora, o incluso menos, refiriéndose a sus estudios, desapareció. Rafael escuchó el tono en el que Leo le hablaba a Jorge, y cómo le hablaba con odio en su voz, al parecer, el mismo hijo que Jorge. En algunos momentos, a Rafael le pareció que ya estaba acostumbrado a esta actitud. Desde pequeño fue el llamado chivo expiatorio de todos los miembros de la familia. Él siempre fue el culpable de todos los problemas y fracasos, sin importar de quién sucediera todo. Su padre no lo llamaba más que un sinvergüenza, un imbécil y un parásito, y su hermano generalmente lo trataba como a un enemigo. De vez en cuando estaba de buen humor, la madre podía arrepentirse o decir una palabra si su padre lo regañaba. Jorge, por el contrario, siempre fue tomado como ejemplo por sus padres, aunque ni siquiera aquí Rafael tenía claro por qué. En la escuela, Rafael estudiaba diligentemente las materias y recibía todas las calificaciones merecidamente, mientras que Jorge simplemente tenía que asistir a clases para llevar a casa buenas notas. Leo, personalmente o enviando a Ana a la escuela, llevaba regularmente sobres a la oficina del director con el llamado pago por las mismas calificaciones de Jorge. Su hermano era 2 años mayor que Rafael, y tan pronto como salió de la escuela con un diploma, su padre acudió inmediatamente al rescate y, en un par de semanas, Jorge se convirtió en estudiante en una de las mejores instituciones de educación superior de la ciudad. Después de graduarse Rafael de la escuela, el padre dijo enojado: «Eso es todo, deja de sentarte en el cuello de tus padres. Vaya a trabajar y, si tienes suficiente cerebro, puedes visitar cursos por correspondencia». Rafael tenía la intención de hacer precisamente eso, pero sus sueños de estudiar casi de inmediato se desvanecieron en un segundo plano. Unos meses después de su graduación, la familia se enteró de la enfermedad de Leo.
El joven se vio obligado a renunciar a sus objetivos y comenzó a ayudar a su madre. Había suficiente dinero en la familia y era posible contratar una enfermera, pero el padre lo prohibió categóricamente, diciendo: «No quiero que una mujer ajena me ayudara. ¿No merezco que mi esposa y mis hijos hagan esto?». La mayor parte del tiempo lo cuidaba su esposa. La mayoría de las veces, Rafael la ayudó en esto, lo que provocó el descontento y la indignación del paciente. Junto con su madre, Rafael lavaba a su padre, cambiaba las sábanas, limpiaba la habitación e incluso aprendió a poner inyecciones. Jorge venía todos los días simplemente para sentarse con cara de tristeza, de la mano de su padre. Aunque no solo por esto. 2 veces Rafael escuchó desde otra habitación cómo su hermano mayor, aprovechando la actitud amable de su padre, le pedía ayuda. La primera vez suplicó entre lágrimas: «Papá, mi auto que me regalaste para la graduación ya no es nuevo y me juega malas pasadas constantemente. Y además, ¿sabes de quién son los hijos que estudian en mi curso? La hija del alcalde de la ciudad, la hija del director del mercado, el hijo del médico jefe de nuestro hospital y otros como ellos llegan en coches caros, algunos con conductor, otros solos, y aquí estoy yo en el mismo auto. Todavía estás aquí y tu querido auto está parado en el garaje. Dámelo, necesito mantener el estatus de la familia». Rafael no escuchó la respuesta, pero a juzgar por el hecho de que Jorge se fue a toda velocidad en el auto de su padre esa misma noche, se dio cuenta de que una vez más su hermano había logrado su objetivo. La segunda vez, literalmente una semana después, cuando Rafael le estaba dando una inyección a su padre, Jorge entró en la habitación y le dijo disgustado a su hermano: «Hola, enfermera, basta con tu trabajo, vete de aquí. Necesito hablar con mi padre». Rafael salió, pero la curiosidad se apoderó de él y decidió escuchar lo que su hermano diría y que él no debía escuchar. Resultó que Jorge comenzó a decir que el instituto estaba planeando un viaje para intercambiar conocimientos durante una semana en el extranjero, y el padre, por supuesto, elogiando a su hijo por su entusiasmo por estudiar, asignó una cantidad considerable para ello. Rafael en ese momento ya sabía que su hermano había abandonado el instituto y no entendía para qué necesitaba esa cantidad de dinero, pero todo encajó tan pronto como escuchó la conversación de Jorge por teléfono. «Hola, guapa, haz las maletas», dijo alegremente su hermano, justo saliendo de la habitación de su padre. «Papá desembolsó su dinero y hoy volamos a esas islas que vimos ayer en las fotos de Pedro y Tessa». En ese momento vio a Rafael e inmediatamente se dio cuenta de que había oído todo. Se guardó el teléfono en el bolsillo, se acercó a él y le susurró directamente a los ojos: «¿Por qué me miras así? Tengo derecho a descansar, y a mi padre no le importa pagar, y no importa para qué. Lo principal es que sea por mi beneficio. Así que ni se te ocurra dejarlo escapar, será mejor que vayas a servir a papá». Rafael estaba sorprendido por la compostura de su hermano. En ese momento, cuando su padre agonizaba en la habitación de al lado, él iba a pasar un tiempo feliz en unas islas, con su amada. «Pero nuestro padre puede morir en cualquier momento», dijo Rafael en voz baja. La reacción de su hermano era fenomenal. Jorge sonrió, lo miró desafiante a los ojos y dijo: «No te preocupes, definitivamente estaré de regreso cuando se anuncie el testamento. Después de todo, si muere, definitivamente no será posible recibir la herencia al día siguiente». Jorge dejó a su hermano confundido, se dio la vuelta y entró en otra habitación. En ese momento, Rafael se dio cuenta de que su hermano no estaba en absoluto interesado en la salud de su padre, y toda la tristeza y las lágrimas en el lecho del enfermo fueron fingidas, probablemente solo para recibir la mayor parte de la herencia. Un par de días después de la partida del hijo mayor, el padre murió. Murió tranquilamente, por la noche, justo en el momento en que Rafael estaba de guardia junto a la cama. El joven recordó esto por el resto de su vida. Su padre abrió los ojos y por primera vez lo miró con una mirada amable y afectuosa. Como si quisiera decir algo, respiró hondo varias veces y se quedó paralizado.
Rafael inmediatamente se dio cuenta de que algo terrible había sucedido y fue a despertar a su madre, tomando en la cocina un sedante. Últimamente ella no podía vivir sin este sedante. Luego hubo sollozos, despedidas, funerales. Durante todo este tiempo, Rafael literalmente no dejó a su madre, mientras que Jorge continuó descansando en algún lugar de la costa del mar, sin siquiera dignarse a asistir al funeral. El hermano regresó cuando ya habían pasado 9 días. Solo fue una vez a la tumba de su padre, y solo ante la insistencia de su madre. Para él, la vida no cambió de ninguna manera, incluso, como él dijo, apareció una especie de libertad en acción. Ahora podía sacar dinero en efectivo de la caja fuerte sin recibir la aprobación de su padre, utilizar el coche de su padre en cualquier momento y no tenía que informar a nadie. La madre no se preocupaba mucho por las preguntas después de la muerte de su padre, no tenía absolutamente ningún tiempo para eso. A la hora señalada tras la muerte de su padre, los invitó un notario. El hermano llegó muy animado a la lectura del testamento. Sonriendo maliciosamente, miró a Rafael, como si supiera el resultado de antemano. Rafael, por el contrario, no se hacía ilusiones especiales, pero lo que más tarde escuchó del notario no estaba dentro de ningún marco. En su opinión, todos los bienes muebles e inmuebles que se quedaron de su padre fueron repartidos de forma totalmente injusta. La gran casa en la que vivían todos y el sustento mensual de por vida Leo legó a Ana, su fiel y devota esposa, como estaba escrito en el testamento. En este caso, para Rafael todo estaba claro y estuvo completamente de acuerdo con los deseos de su padre. A su hijo mayor, Jorge, Leo le dejó la gestión de todas las cuentas y negocios, los coches, de los cuales había varios, y un espacioso apartamento en el centro de la ciudad. Cuando llegó el turno de Rafael, todos se quedaron helados de expectación, porque resultó que ya no había nada más que legarle. Hubo una especie de silencio opresivo, en el que Rafael escuchó claramente la risa de su hermano. El notario se ajustó las gafas de montura cara y leyó con un poco más de tranquilidad que Rafael había heredado un establo con una choza, en algún lugar alejado de la ciudad, y que el importe de la cuenta, según indicó, era suficiente para empezar una vida independiente. Al escuchar cuánto lo dejó su padre, no podía creerlo. El número de ceros en la herencia del hermano mayor era muchas veces mayor y el dinero que le quedó a Rafael probablemente podría gastarse en clubes en menos de un mes. Rafael, por supuesto, entendió desde el principio que su padre no dividiría todo en partes iguales entre sus hijos, pero ciertamente no esperaba verle actuar de manera tan injusta. Jorge, dejando al notario, para quien su hermano menor siempre había sido un lugar vacío, murmuró enojado entre dientes. Bueno, eso es todo, mi querido hermano. Como dicen, camina en las 4 direcciones. Ve a tu desierto y realmente espero no volver a verte nunca más. Por cierto, ni intentes pedirme nada, lo siento, pero no doy a los mendigos. Dirigiéndose a su madre, le dijo. Madre, ¿vas? Vamos rápido, tengo mucho que hacer. Te llevaré a casa rápidamente y quiero celebrar mi condición actual de hombre de negocios rico a gran escala. Jugando con las llaves de su coche, que ya era oficialmente suyo, se dirigió hacia un coche nuevo que brillaba bajo los rayos del sol, y Ana se acercó a su hijo menor. Tomando su mano, ella dijo en voz baja y con voz culpable. Lo siento, pero ¿quién iba a saber que Leo haría esto? Entiendes, no pude cambiar nada. ¿Sabes qué tipo de carácter tenía tu padre? Lo que ha decidido nunca cambiará. El joven abrazó a su madre y respondió con la misma tranquilidad. Nada, mamá. Todo estará bien. Después de todo, el dinero no compra la felicidad. Viviré de alguna manera. Lo principal es cuidarte y definitivamente te llamaré. Ve. De lo contrario, Jorge se pone furioso. Ana se dirigió al coche y Rafael se quedó de pie en el porche de la notaría, enojado con su padre, Jorge y con el mundo entero. No podía entender por qué, desde la niñez hasta el último día de su vida, su padre tuvo una actitud tan negativa hacia él, que claramente no se merecía.
Parecería que hay dos hermanos que crecieron toda su vida en la misma familia, y ahora uno lo consiguió todo y el otro una choza muy lejos. Rafael no tenía ninguna duda de que así era exactamente su dote, porque después de haber comprado un establo para la ocasión, Leo estuvo allí solo durante los primeros años. En ese momento, su padre se interesó seriamente por los caballos y cada vez que regresaba se jactaba de haber comprado otro hermoso pura sangre. Pero no duró mucho. Luego su empresa lo consumió por completo, el negocio empezó a desarrollarse activamente y más tarde su salud empezó a decaer. Rafael ni siquiera podía recordar la última vez que su padre fue allí. El joven se vio obligado a recoger solo las cosas necesarias que cabían en una bolsa de viaje y se dirigió a la dirección indicada en el testamento. Después de comprar un billete de autobús, se subió al asiento trasero de un viejo camión y se sumergió en sus pensamientos infelices. 3 horas después, el conductor se dio la vuelta y dijo que estaba allí, y lo dejó como dijo en la calle principal del pueblo. Rafael miró a su alrededor y se dio cuenta de inmediato de que la esperanza de encontrar un trabajo aquí, con el que realmente contaba, desapareció instantáneamente. Todo el pueblo consistía en esa misma calle central y aparentemente única. En él no había más de 20 casas, 25 como máximo, que no eran similares entre sí. Algunas estaban recién pintadas o encaladas y tenían jardines cuidados, mientras que otras estaban grises y desvencijadas, como si estuvieran viviendo su dura vida. Rafael se ajustó la bolsa al hombro y fue a buscar la suya. En las mismas afueras, un poco alejado de la calle, vio algo parecido a una casa. Solo por los establos cercanos, con vallas llenas de basura en algunos lugares, se dio cuenta de que aquello era de su propiedad. Ni siquiera había una puerta en la valla. Ella yacía a un lado sobre la hierba. El terreno estaba tan cubierto de maleza que Rafael tuvo que caminar hacia el porche como entre matorrales, despejando el camino con las manos. En ese momento, por alguna razón, recordó las palabras que su padre le dijo apenas se graduó de la escuela. Bueno, ahora a remangarse, dijo entonces el padre con alguna amenaza incomprensible, y adelante a ser un cargador, o mozo de cuadra, palear estiércol. Para la gente como tú es el único camino. No puedes contar conmigo y con tu madre. Lo logré todo por mi cuenta, así que si puedes, saldrás nadando. Rafael se paró frente a la casa cerca de los establos y comprendió que las palabras de su padre eran proféticas. Suspirando tristemente, el joven se sentó en los escalones rotos del porche y se sorprendió pensando que tenía miedo y no quería entrar. Este miedo no era hacia nada ni nadie en particular. Rafael ni siquiera podía imaginar lo que le esperaba dentro de esta cabaña con una puerta colgada de una bisagra, una ventana rota y un trozo de techo arrancado. Con la esperanza de retrasar al menos un poco el encuentro con el desconocido, Rafael fue a inspeccionar los establos y dejó la bolsa en el porche. Cuando casi había llegado a la esquina del edificio gris, un caballo relinchó desde los establos. Al principio el chico pensó que lo había imaginado, pero cuando abrió la pesada puerta hacia él, inmediatamente vio a un apuesto caballo negro. El caballo estaba en uno de los corrales, que era el único que estaba en perfecto orden. Claramente alguien estaba cuidando al caballo, y tan pronto como Rafael pensó en ello, se escuchó una tos ronca detrás de él. Al darse vuelta, vio a un hombre cojeando que se dirigía hacia él. «Buenas tardes», habló el recién llegado con voz áspera. «¿Cómo trajo el viento al extraño hasta aquí? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?» El joven explicó quién era, hablando brevemente de su padre, su muerte y el establo que había heredado. «Carajo», gruñó el hombre y se ofreció a continuar conociéndose en la calle, señalando un tronco en la puerta. Salieron afuera. Arturo, así se llamaba el cojo, lió un cigarrillo y, encendiéndolo, habló. «Tu padre, cuando compró esta propiedad, siguió viniendo por algún tiempo. Compraba caballos caros. Eran tan guapos que no podías quitarles los ojos de encima. Incluso contrató trabajadores para cuidar a los animales, así que conseguí un trabajo. Limpiar el estiércol, traer agua.
Luego tu papá desapareció, aparentemente justo cuando dices que se enfermó. Entonces apareció su asistente, despidió a todos los trabajadores de una sola vez y vendió los caballos. Incluso entonces pensé por qué tu padre decidió venderlos, si estaba tan enamorado de los caballos, y qué resultado resultó. Al ver que el cigarrillo ardía en vano, suspiró y dio varias caladas con avidez, tras lo cual, señalando con la cabeza hacia el caballo que estaba en el establo, continuó. No pudieron venderlo de inmediato, así que lo abandonaron aquí. Es un caballo joven, pero, como yo, está cojo, por así decirlo, con un solo casco. Me compadecí del pobre y comencé a cuidarlo. Ya sabes, si le pides algo a un herrero, déjale que eche un vistazo, tal vez cambie la herradura, y entonces el caballo definitivamente te será de alguna utilidad. No entiendo particularmente este tema, pero me parece que el caballo es dorado, un pura sangre, por así decirlo. Tu padre no compraba caballos baratos. Rafael suspiró y, para no ofender a Arturo, prometió cuidar del caballo. De hecho, en ese momento el caballo fue lo último en lo que pensó. Ahora él mismo no sabía cómo sobrevivir. El dinero era poco, no había trabajo, la casa fue saqueada y arruinada. No había ningún lugar a donde volver, ya que su hermano dijo en términos muy claros en la notaría que ahora todos debían vivir allí y con lo que heredaron. Esto significaba que definitivamente no podría regresar a la casa de sus padres. Solo había una salida, era necesario sobrevivir de alguna manera en este desierto con una sola calle. Después de hablar un poco más con Arturo, el chico se despidió y se dirigió a la cabaña. Era necesario calmarse de alguna manera antes de que oscureciera. Pero al cruzar el umbral de su futuro hogar, se sintió completamente perdido. En ese momento, Rafael volvió a sorprenderse de la crueldad con la que lo trataba su padre. Era absolutamente imposible llamarlo vivienda. La pequeña habitación, que probablemente alguna vez sirvió como cocina, tenía una ventana rota. En el suelo había colillas de cigarrillos y botellas vacías. De los muebles solo se mantenía firme un aparador de buena calidad. Una mesa y un par de taburetes estaban esparcidos por el suelo, como si en aquel lugar se hubiera producido una masacre. La segunda habitación de la casa probablemente estuvo habitada por ratones durante mucho tiempo. Las almohadas viejas y un par de mantas estaban bastante dañadas. En ese momento, Rafael solo se alegró de que la cama fuera de metal de buena calidad, de lo contrario, también habría recibido de estos insolentes roedores. La alegría fue causada por dos cosas más, una de las cuales era una ventana entera en esta habitación y la segunda era un viejo cofre en la esquina. Sorprendentemente, ni los ratones, probablemente debido a las fuertes paredes, ni los borrachos que bebían alcohol en la habitación de al lado no llegaron hasta allí. El cofre contenía un par de sábanas no nuevas, pero sí bastante utilizables, algunas camisas y pantalones para hombres y mujeres. Todo estaba lavado y apenas absorbió un olor incomprensible a humedad o a vejez, pero para Rafael fue un verdadero hallazgo. El resto del día, arremangándose, sacaba toda la basura de la casa hasta el rincón más alejado del patio, con la esperanza de algún día quemarla toda. Luego fue a los establos, donde vio un cubo bastante decente. Rafael tomó agua de un pozo en el patio y lavó cuidadosamente la habitación donde estaba la cama. Decidió empezar con esta habitación porque al menos podía pasar la noche allí sin miedo a que las gotas de lluvia que estaban a punto de caer cayeran sobre la ventana. Cansado hasta el agotamiento, Rafael se quedó dormido esa noche justo sobre la malla de metal del único lugar para dormir, una cama vieja y oxidada. Por la mañana se despertó con un terrible ruido en el estómago. Si hubiera alguien más en la casa, habría escuchado estos sonidos incluso en la calle. Solo en ese momento Rafael recordó que había comido su última comida en la estación de autobuses antes de viajar hasta aquí. Allí compró una botella de limonada y un par de tartas con una especie de boniato. Estaba a punto de levantarse cuando alguien llamó silenciosamente a la ventana. El joven intentó levantarse, pero gritó de dolor.
Por la noche dormía tan bien que ni siquiera sentía cómo la malla de hierro de la cama quedaba literalmente impresa en su piel. Rafael se quedó de pie un rato, tratando de calmar el dolor y masajeándose la piel, y luego caminó hacia la ventana. Al abrir las contraventanas de par en par, vio un ángel en forma femenina. Una chica bajita con un colorido vestido veraniego que le llegaba casi hasta los dedos de los pies y un pañuelo perfectamente blanco sonrió tímidamente y le entregó el paquete. «Hola, soy Estefanía, la vecina de Arturo», continuó la mujer sonriendo encantadoramente, «ayer me contó todo sobre ti. Entonces pensé que cuando llegara el camión con comida a nuestro pueblo al mediodía, te morirías de hambre. De todos modos voy a ir por aquí a la granja, así que traje leche y media barra de pan». En ese momento, al ver la mirada de Rafael, bajó los ojos avergonzada y añadió con cierta tristeza: «Disculpe, no hay nada más con qué tratarlo. Mi hijo y yo vivimos juntos, no nos morimos de hambre, por supuesto, pero no estamos acostumbrados a golosinas. Entonces, lo que comemos nosotros mismos, lo compartimos con gusto». Rafael desapareció repentinamente por la abertura de la ventana y, literalmente, un segundo después apareció junto a Estefanía. Tomando el paquete de las manos de la joven, dijo: «¿Qué dices? Me salvaste del hambre. Realmente me desperté pensando que me estaba muriendo, tenía mucha hambre». Ella sonrió y Rafael continuó: «Pensé en ir a la tienda ahora y comprar todo, pero ahora entiendo que ni siquiera lo tienes aquí, y definitivamente no habría vivido para ver la llegada del célebre camión con comida. Me acabas de salvar, pero ni siquiera tengo algo con que agradecerle a mi salvadora. Ni siquiera puedo invitarte a entrar a la casa, todavía tengo miedo de entrar yo mismo. Pero te prometo que tan pronto como ponga las cosas en orden, definitivamente te invitaré a tomar el café con tu hijo». Durante todo el tiempo que estuvieron hablando, Rafael miró furtivamente a Estefanía. Simplemente le parecía que los rasgos faciales de la muchacha le eran familiares, pero no recordaba de dónde. Durante los días siguientes, Rafael puso las cosas en orden en su nuevo hogar. Arturo consiguió un cristal en alguna parte, lo cortaron con cuidado y lo insertaron en la ventana de la cocina. Hablando de las delicias de la vida en el pueblo, rápidamente blanquearon las paredes de la casa, y Juana, la esposa de Arturo, los ayudó, o mejor dicho, les preparó la cena y los supervisó. Rafael se sorprendió de sí mismo. Fácilmente comenzó a manejar la sierra y el martillo que se encontraban detrás de la casa, a pesar de que antes, en la vida de la ciudad, ni siquiera sabía de la existencia de tales herramientas. Siempre hubo personas en su familia que hacían ese trabajo por un salario pagado por su padre. Ahora él mismo puso en orden la mesa y las sillas de la cocina, e incluso lo disfrutó. Estefanía, que volvió a pasar de visita, abrió las manos sorprendida y dijo: «Pensé que nunca saldría nada de este horror, pero aquí todavía se puede vivir. Realmente tienes manos de oro. Para mayor comodidad, lo único que falta son cortinas en la ventana, las cosería si tuviera algo que usar». Rafael sonrió misteriosamente y fue a otra habitación donde estaba el cofre. Después de un par de minutos regresó con una sábana de colores. «Mira esto», le entregó el material a Estefanía. «Afortunadamente para mí, los dueños anteriores fueron ahorrativos y, a juzgar por las botellas vacías, los saqueadores no tuvieron tiempo para eso». Estefanía desenrolló la sábana, se acercó a la ventana, se probó algo y añadió con voz satisfecha: «¿Por qué no? No le diremos a nadie que fue cosa de cama. Hoy volveré del trabajo, lo coseré y mañana lo colgaremos». Rafael la miró con admiración y una vez más pensó que le gustaba mucho esta sencilla chica de pueblo. Quizás incluso intentaría cortejarla, solo que Estefanía dejó claro desde el primer día que no podían tener nada más que amistad. El joven ya sabía que Estefanía había sido casada, pero por muy poco tiempo y sin éxito. A petición de Rafael de contarle sobre sí misma, un día la muchacha lo contó de mala gana. «Antes de la boda, mi esposo me cuidaba como a una princesa», dijo con tristeza mientras se sentaban en un banco cerca de la casa,
pero solo era bueno durante un par de meses. Luego todo lo malo que había dentro salió. Comenzó a beber casi todos los días y a seguir a cada falda. Soporté esto durante mucho tiempo. Lloraba y suplicaba que cambiara de opinión, pero no pudo cambiar nada. Incluso la noticia de que estaba embarazada no se convirtió en un motivo para que él cambiara de vida. Cuando su pequeño hijo acababa de cumplir 3 meses, este sinvergüenza se volvió completamente insolente y, delante de todo el pueblo, empezó a ligar con Isabel del camión con comida y luego se fue a vivir con ella a la ciudad. Desde entonces, mi hijo Maximiliano y yo vivimos juntos. Cuando se le preguntó dónde estaba su hijo y con quién, dijo que la esposa de Arturo la ayuda y que, cuando Estefanía necesita ir a trabajar, cuida del niño. La muchacha trabajaba como lechera para un granjero local y todas las mañanas, antes del amanecer, iba a su granja. Unos días más tarde, Estefanía, mientras caminaba con su hijo, visitó a Rafael en su casa y él rápidamente encontró un lenguaje común con el niño. Rafael agradeció al destino por conocer a Estefanía. Fue muy fácil para él comunicarse con ella. La muchacha le daba a menudo consejos sobre temas de jardinería, diciéndole cómo y qué cuidar. Aconsejó a un herrero que ayudara a Tornado, así se llamaba el caballo que heredó Rafael. El precio por cambiar las herraduras no fue pequeño, pero Rafael, después de contar el resto de sus ahorros, decidió hacerlo, sin arrepentirse ni una sola vez. Cuando Arturo vio lo rápido que saltaba Tornado, se dio una palmada en los costados y dijo: «Te lo dije, este caballo es joven y atractivo. Ojalá pudiera hacer eso, simplemente cambiar de zapatos y olvidar de cojear». Rafael le devolvió la sonrisa. Arturo le gustó desde el primer día. No bebía, no importaba qué hacía, todo salía bien. Lo ayudó a arreglar la cerca cerca de los establos y le explicó cómo arreglar el techo. «Estoy lisiado y cojo porque», dijo Arturo, encendiendo un cigarrillo, «me caí de un techo así en mi juventud». En aquel entonces, mi amigo del ejército y yo estábamos juntos, construyendo cabañas y arreglando cosas cuando era necesario. Ganábamos bastante dinero haciendo esto. Éramos jóvenes y estúpidos. Un día nos subimos al andamio después de beber alcohol. Ni siquiera entendí qué salió mal allí, solo que el andamio cayó de repente. Mi amigo salió ileso, pero me volvieron a armar la pierna pieza por pieza y la apenas salvaron. Desde entonces no he vuelto a beber alcohol, pero no consigo recuperar la salud de mi pierna. A Rafael le encantaba escuchar a su vecino cojo. Contaba historias de una manera especial, como dicen, deliciosamente. A menudo se sentaban por las noches en los establos y Arturo, fumando un cigarrillo, recordaba el pasado. En esos momentos, Rafael se sorprendía pensando que se alegraba de estar en este pueblo. La gente de aquí no era como la gente de la ciudad. Sencillos, bondadosos, vivían una vida tranquila y mesurada, sin excesos ni alborotos. La casa le gustaba cada vez más, y poco a poco la fue poniendo en orden. Resultó que todavía era muy posible vivir allí. El resentimiento hacia su hermano poco a poco se convirtió en cosa del pasado y, como había prometido, llamaba a su madre periódicamente. La última vez que Rafael habló con ella empezó a hablar de Jorge. «Oh, temo por tu hermano. No estudia nada, ha abandonado por completo sus estudios. Él tampoco quiere trabajar. El negocio que dirigía mi padre se lo pasó a su amigo para que lo administrara y él mismo solo se queda con los intereses. Pasa las noches bebiendo en algún lugar y festejando con este dinero. Desperdicia el dinero de Leo en sus chicas. Cuando empieza a emborracharse a veces se acuerda de ti. Grita que morirás de hambre y, aunque te arrastres de rodillas, no te dará ni un centavo. No tengas miedo, madre», le respondió Rafael alegremente, «no lo haré y ciertamente no moriré de hambre. Estoy bien, incluso mejor de lo que esperaba». En ese momento no mintió, sino que dijo lo que sentía. Realmente se sentía bien y tranquilo, su única decepción fue no tener un lugar donde trabajar,
pero estaba casi seguro que definitivamente todo cambiaría. Pronto esto es exactamente lo que sucedió. Ese día, a pesar de la madrugada, Rafael ya estaba haciendo magia en el jardín durante su primera cosecha, cuando Estefanía literalmente atravesó la puerta volando. Felizmente agitó un trozo de papel sobre su cabeza y charló. Rafael, mira lo que vi. Fui con el jefe, bueno, nuestro granjero, durante 5 minutos para cobrar mi salario, y él tenía este folleto. Lee rápido, esta es una oportunidad para ti y para Tornado. Rafael tomó una hoja de papel, en la que en el centro había una manada de caballos, y debajo había un anuncio. Resultó que en el pueblo vecino se anunciaba una exposición de caballos. Los requisitos eran mínimos, pero el premio principal no era pequeño. Después de leer el texto, Rafael sonrió, le devolvió el papel a Estefanía y dijo: «Tú también me lo dirás. Probablemente allí se expondrán caballos de raza, pero nuestro Tornado tiene una raza solo según las palabras de Arturo». Estefanía intentó persuadirlo durante un tiempo, pero luego hizo un gesto con la mano y, dejando la hoja en el porche, puso encima una botella de leche. Dándose la vuelta, desapareció detrás de la puerta tan rápidamente como había aparecido, y Rafael, cuidándola, volvió a sus asuntos. Los pensamientos sobre el espectáculo ecuestre nunca lo abandonaron. La cantidad de ganancias fue decente para los estándares del pueblo, y él, sin creer realmente en el éxito, decidió intentarlo. No podía quitarse de la cabeza las palabras de Arturo de que su padre solo compraba caballos de pura sangre, lo que significa que Tornado podría ser de pura raza. Los pocos días que quedaban antes de la exposición, Rafael preparó cuidadosamente el caballo y Arturo lo ayudó felizmente. El día señalado, se encontraban emocionados en la fila general de participantes. La competencia fue muy fuerte. Todos los caballos eran perfectos, uno más bonito que el otro. En cada etapa era necesario mostrar todos los méritos del caballo y, sorprendentemente, Tornado se ganó inmediatamente el corazón de casi todos los miembros del jurado. Rafael no podía creerlo cuando Tornado fue nombrado ganador. Inmediatamente después de la ceremonia de premiación, un caballero de cabello gris se acercó al joven y, acariciando la suave crin del caballo, le dijo pensativamente: «Elegante. Ya sabes, esta raza es muy rara y, literalmente, un par de ejemplares fueron traídos a nuestro país desde el extranjero. Un caballo así es caro, créanme. ¿Por casualidad querrías venderlo? Pagaría bien». Después de que el hombre mencionó la cantidad que estaba dispuesto a pagar inmediatamente por Tornado, Rafael se dio cuenta de que su padre no lo había privado de su herencia. El caballo ya ha aportado y aún podría aportar bastante dinero. Mientras Rafael pensaba en todo lo sucedido, el extraño continuó acariciando a Tornado. «No venderé el caballo», dijo breve y tajantemente el joven, y añadió: «Lo heredé y para mí es un recuerdo de mi padre». Mentalmente ya estaba listo para volver a ir con Tornado a algún torneo similar. Después de todo, después de haber ganado ese premio mayor una vez, puedes probar suerte nuevamente. El joven ya había logrado imaginar cómo, con los fondos ganados, crearía su propia granja, aunque pequeña, y no viviría peor que los demás. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el mismo caballero. «Y sabes, conocí muy bien a tu padre. Cuando éramos jóvenes, empezamos nuestro propio negocio juntos y éramos amigos. La amistad se remonta a nuestra época de estudiantes, porque estudiamos juntos. Fueron buenos tiempos, lo teníamos todo junto, tanto las alegrías como las tristezas. Todo nos resultó sorprendentemente fácil a él y a mí, muchos incluso estaban celosos. Sin embargo, años más tarde nuestros caminos se separaron y la comunicación desapareció por completo. La voz del extraño se volvió triste y se quedó en silencio, como si regresara al pasado. En ese momento, Rafael se sorprendió pensando que, por un lado, estaba interesado en conocer el pasado de su padre, pero por otro, no consideraba necesario revolver el pasado.
Estaba a punto de interrumpir su comunicación, cuando de repente el desconocido volvió a hablarle. ¿Sabes? Hace poco vi un artículo en una de las revistas sobre la muerte de tu padre y sobre tu familia. Entonces algo me confundió. Aunque no me he comunicado con Leo durante muchos años, estoy seguro de que no tuvo dos hijos, sino una hija y un hijo. Incluso entonces, estaba tan feliz de que su hija naciera primera, que dijo que sería la asistente de su madre, y cuando un par de años más tarde nació su hijo generalmente estaba en el séptimo cielo. Entonces todavía éramos buenos amigos. Nuestros hijos nacieron uno tras otro al mismo tiempo. La hija de Leo nació a principios de abril y mi hijo mayor un mes después, en mayo. Incluso entonces, bromeábamos con él diciéndole que cuando crecieran, se casarían y fusionaríamos nuestros negocios. Pero no tengo una hermana. Rafael interrumpió su historia. Solo Jorge es un hermano, aunque nació el mismo año en que dices que nació tu hermana. Sergio, ¿cómo se presentó el extraño? Lo miró atentamente y luego, algo pensativo, continuó. Sabes, joven, los tiempos eran difíciles entonces. O surgieron algunos problemas en el negocio o algo más, pero luego Leo y su familia desaparecieron de la ciudad. Nadie supo realmente lo que pasó, pero su familia desapareció repentinamente durante un par de años, después de lo cual reaparecieron de manera igualmente inesperada. Es cierto que en lugar de una hija, Leo tenía un hijo mayor. La gente chismeó y luego se quedó en silencio. Todos estaban ocupados con sus propias vidas, todos tenían suficientes problemas, así que todos vivían lo mejor que podían. Después de un rato de silencio, el hombre se acercó de nuevo al caballo, acarició al apuesto hombre y, volviéndose de nuevo hacia Rafael, dijo en un medio susurro algo misterioso. Pero lo principal, joven, que me confundió después de la aparición de tu padre fue su actitud hacia los caballos. Sabes, esto me emocionó aún más que el reemplazo de una hija por un hijo. Leo literalmente adoraba a los caballos desde la infancia y los trataba como una especie de deidades. Eligió a cada uno de sus guapos con cuidado y durante mucho tiempo. Conocía claramente el pedigrí de sus mascotas y creó las condiciones de vida ideales para ellas. Después de su regreso, muchos de nuestros amigos en común dijeron que había cambiado mucho. Al principio no lo creía, pero cuando un día vi el estado de su establo, pensé que era verdad, tu papá nunca permitiría que lo descuidaran así. Rafael escuchó al hombre y trató de comprender todo. Él mismo no entendía cómo su padre, que supuestamente amaba tanto a los caballos, permitió que el pura sangre tornado cojeara durante tantos años a causa de una vieja herradura. Y la riqueza dejada como herencia solo al hijo mayor, quien resulta que no debería haber existido en absoluto, le hizo preguntarse dónde había desaparecido su hermana mayor. La comunicación con este hombre de negocios, amigo de su padre, en la exposición dejó completo caos en la cabeza de Rafael. Pero al regresar al pueblo, quedó completamente absorto en nuevas preocupaciones y tuvo que posponer la investigación del secreto de su familia para más tarde. Con las ganancias obtenidas gracias a Tornado, poco a poco, con la ayuda del mismo Arturo, su esposa y Estefanía, creó una granja. La escala, por supuesto, no era grande, pero permitía una existencia decente. Estefanía dejó su trabajo con el granjero y empezó a trabajar con Rafael con mucho gusto. Él, después de intentar cortejarla una vez más, se dio cuenta de que no podía haber nada más que amistad entre ellos, pero estaba feliz con esa relación. Se sentía a gusto con Estefanía, como con una persona cercana. Ha pasado casi un año desde que Rafael se mudó a vivir al pueblo. Ni siquiera podía imaginar cómo vivía en el mundo urbano bullicioso, ruidoso y malvado. Pero un día llegó una llamada del pasado. El hermano mayor, que no había aparecido en tanto tiempo, llamó de repente. Desde los primeros minutos de comunicación, Rafael sintió que todavía lo odiaba y parecía que solo lo llamaba para burlarse de él. Bueno, hermano, ¿cómo es que todavía no te has muerto de hambre? Comenzó a decir Jorge, y después de ver los edificios de la granja a espaldas de Rafael,
continuó sorprendido, ¿te contrataron como ganadero? Bueno, ¿dónde más puede conseguir trabajo alguien como tú? Pero al enterarse por Rafael de que se trataba de su propia granja, guardó silencio y cortó a mitad de frase su discurso aparentemente preparado. Estaba claro que la ira literalmente lo abrumaba. Todo resultó no ser como le hubiera gustado. Rafael no solo no murió de hambre, sino que también se convirtió en empresario. Quizás en el pueblo, quizás no con una ganancia millonaria, pero tenía su propio negocio. Al parecer esto dolió tanto a Jorge que decidió venir ese mismo día, supuestamente a visitar a su hermano. Todo este tiempo, Rafael estuvo atormentado por la idea de que tenía una hermana mayor en alguna parte, pero ¿quién era Jorge para él entonces? Entonces el joven decidió que la visita de su hermano no podía llegar en mejor momento, porque era una oportunidad para llevar material para una prueba de ADN, lo cual hizo. Sin saber exactamente qué podría ser útil, Rafael metió con cuidado en la bolsa la colilla que Jorge había dejado en el cenicero. El vaso del que bebió también fue colocado en una bolsa separada, y Rafael incluso logró quitar varios pelos del reposacabezas del asiento del conductor de su automóvil mientras su hermano caminaba por su propiedad. Inmediatamente después de la partida de Jorge, Rafael fue a la ciudad y, habiendo presentado todo el material necesario para establecer la relación, comenzó a esperar el resultado. Fue un momento muy emocionante y doloroso para él. No sabía qué mostrarían los resultados, pero ya estaba seguro de que había algún tipo de secreto en ello. El ADN mostró que Rafael y Jorge eran completos lejanos el uno para el otro, que ni siquiera eran parientes. Habiendo recibido el resultado, Rafael se sentó confundido en un banco en el parque frente a la clínica y, mirando el documento, no entendió qué hacer con él a continuación. Estaba claro que se había producido un fraude bien pensado, pero hubiera sido imposible descubrirlo por su cuenta. Después de estar sentado un rato, el joven guardó el preciado papel en su bolsillo interior y se dirigió a la comisaría de policía más cercana. Allí, el joven capitán lo escuchó atentamente y, tras estudiar la prueba de ADN, le sugirió que anotara todo detalladamente en la solicitud. En ese momento, Rafael realmente no creía que alguien estuviera involucrado en este asunto. Lo más probable es que lo arrojen a un cajón lejano, pensó, y luego, con el tiempo, serán olvidados por completo. Pero imaginen su sorpresa cuando pocos días después lo invitaron nuevamente a la comisaría. Jorge estaba sentado en el pasillo cerca de la oficina del investigador y ya no parecía tan seguro como últimamente. Incluso a Rafael le pareció algo asustado. Con voz temblorosa, de repente comenzó a hablar rápidamente en un susurro, como si tuviera miedo de no tener tiempo de decirlo todo. Rafael, ¿qué tonterías están diciendo ahí? Este policía me torturó durante media hora sobre lo que sé sobre unos empresarios desaparecidos que supuestamente eran tus padres. Dijo que no eres mi hermano en absoluto, pero esto es una especie de tontería. Siempre hemos estado juntos. Ahora está allí interrogando a nuestra madre. En ese momento, Rafael no le creyó a Jorge, aunque toda la apariencia de su hermano indicaba que esta noticia fue impactante para él. La madre pasó varias horas con el investigador. Rafael ya había empezado a preocuparse por ella, porque tras la muerte de su padre su salud se había deteriorado. Cuando la mujer dejó al investigador y entró en el pasillo, daba miedo mirarla. Parecía haber envejecido otros 10 años. Su espalda era como la de una anciana, encorvada, sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, estaban algo apagados. Como si no se diera cuenta de sus hijos, se tambaleó y salió lentamente, y el capitán invitó a Rafael a la oficina. Bueno, nos diste trabajo, comenzó el policía, invitando al joven a sentarse. Ni te imaginas lo que pasó. Resulta que tus supuestos padres no son tus padres en absoluto. Esta familia trabajó como sirvientes de tus verdaderos padres. Estos monstruos prepararon su crimen durante mucho tiempo, envidiando la riqueza de tus padres. El capitán le entregó la grabadora a Rafael y dijo: sí, puedes oír todo tú mismo. Tu madre fracasada,
temerosa de acabar su vida tras las rejas, confesó todo. Fue a ordenar unas carpetas en el armario contra la pared, y Rafael empezó a escuchar, sin creer lo que estaba pasando. Mi marido y yo pensamos entonces, dijo una voz femenina familiar desde la grabadora, ¿por qué ellos lo tienen todo, pero nosotros no tenemos nada? Fue mi Leo quien lo arregló todo, era inteligente. Cuando los propietarios iban a algún lugar, a veces le pedían a Leo que los llevara, y esa vez él tenía que ponerse al volante. En el desayuno, me dio una especie de polvo y me dijo que lo agregara al café de mis anfitriones y que estuviera lista después de que se fueran en un par de horas. Regresó nervioso y ordenó a todos los niños que subieran rápidamente al auto. Había 3 de ellos en la casa. La hija y el hijo del dueño y nuestro Jorge. Sin hacer preguntas innecesarias, hice todo lo que me ordenó y a las pocas horas nos encontramos lejos de la ciudad donde vivíamos. Allí, en un pequeño hotel, Leo me dijo que ya no hay gente rica y que ahora seremos ellos para todos. Por supuesto, todavía fue necesario mucho esfuerzo. En apariencia y edad, éramos algo similares a ellos, pero luego los cosmetólogos corrigieron algunas cosas más. La grabación fue interrumpida a mitad de una frase y en el silencio que siguió se escuchó desde atrás la voz del capitán. Maldita sea, la batería murió. Pasó tantas horas hablando de su vida. Déjame recargar la grabadora y tal vez te sirva un poco de café, te ves mal. Entregándole a Rafael un vaso de café cortado, dijo. Te sientas más cerca y escuchas directamente, enchufado a la corriente. Nuestro equipo ya es viejo, la carga no dura mucho. Continuó clasificando los documentos en el armario y Rafael comenzó a escuchar más. Leo pensó en todo de antemano, continuó la falsa madre, y logró llevarse bastante dinero de sus antiguos dueños. Alquilamos una casa grande a 100 kilómetros de la ciudad donde vivíamos. Leo dijo que tenemos que esperar un poco. Siguiendo sus órdenes, dejé a su hija en un refugio del pueblo, en algún lugar de la carretera por donde viajábamos. Mi esposo dijo que no podíamos deshacernos de los dos a la vez. Sería sospechoso, y nunca se sabe si preguntarían. Digamos que estábamos en un viaje donde nuestra hija murió repentinamente, entonces adoptaron al niño. Para aliviar el dolor de la madre. Cuando regresamos después de un tiempo, no tuvimos dificultades especiales para comunicarnos con nuestros amigos, porque llevábamos muchos años en esta casa y conocíamos bien las costumbres y gustos de los propietarios. Sorprendentemente, mi Leo asumió el papel y se acostumbró fácilmente a la imagen del propietario. Al mismo tiempo, presentábamos a nuestro hijo Jorge como nuestro y adoptamos a Rafael, pero nunca se lo contamos. Habríamos vivido así muy bien adelante si no hubieras empezado todo. Precisamente por eso Leo legó todo a Jorge. La voz en la grabadora suspiró y guardó silencio. Pablo se acercó a la mesa y presionó el botón de apagado. Tocando a Rafael en el hombro, dijo en voz baja. Sé fuerte. Entiendo que es muy difícil descubrir que aquellos a quienes considerabas padres no son padres, sino asesinos, pero lo principal que aprendiste es que tienes una hermana. Creo que intentaremos encontrarla. Rafael, que había estado en una especie de estupor todo este tiempo, pareció recobrar el sentido y levantó los ojos hacia el capitán con una oración en la voz y dijo: Te lo ruego, ayúdame a encontrarla. Después de todo, esta es ahora mi única familiar en todo el mundo. Él mismo habría comenzado la búsqueda, pero no sabía ni siquiera por dónde empezar, así que decidió esperar, confiando completamente este asunto a la policía. Pero cada día sus pensamientos le llevaban a lo que había aprendido en la oficina del investigador. Pasaron poco más de 2 semanas, tiempo durante el cual nunca volvió a ver a su hermano ni a su supuesta madre. Una mañana, cuando él y Arturo estaban limpiando el establo, en el umbral apareció Pablo. «Hola trabajadores», comenzó el capitán con voz alegre, y continuó con el mismo tono: «He traído buenas noticias a su casa. Rafael, ¿podrías prepararme un poco de café y te contaré en detalle todo lo que descubrí sobre tu hermana?» A Rafael casi se le caía la horca de las manos,
tenía miedo de escuchar que su hermana, al igual que sus padres, ya no estaba, pero mirando al alegre capitán se calmó. Claramente venía con buenas noticias. Después de dejar la herramienta, invitó al policía a entrar a la casa, donde conoció todos los detalles. Resultó que, después de que la dejaran en un orfanato, la hermana de Rafael fue adoptada por una pareja sin hijos hace muchos años. Para evitar chismes innecesarios, la familia se mudó al pueblo y vivió literalmente a 2 pueblos lejos del lugar donde ahora vivía Rafael. Rafael estaba listo para correr allí de inmediato y preguntó con entusiasmo: «Pablo, dime, ¿está viva? ¿Y todavía vive allí? Iré allí de inmediato». Pero el capitán simplemente se rió, le puso la mano en el hombro e hizo que el tipo se sentara. «Calmate», continuó bromeando, «no hay necesidad de ir a ningún lado. Tu hermana está viva. Es cierto que sus padres ya no están vivos, pero ella se mudó, pero no lo vas a creer a dónde». Rafael lo miró inquisitivamente y Pablo, como poniendo a prueba su paciencia, le dio información en pequeñas dosis. En ese momento se abrió la puerta de la cocina y Estefanía apareció en el umbral, como si brillara de felicidad. «Bueno, que se conocen», dijo el capitán, «tu verdadera y querida hermana Estefanía». La muchacha sonrió y Rafael quiso pedir que lo pellizcaran. Todo lo que estaba pasando le parecía un sueño, uno bueno, feliz, pero un sueño. Ahora comprendió por qué el rostro de Estefanía le resultaba tan familiar. Ese día, los 3 se sentaron largo rato en la cocina y hablaron de todo lo que habían aprendido. Ya preparándose para partir, Pablo se ofreció a llevar a Estefanía a casa, se despidieron de Rafael y se fueron, y el joven no pudo dormir hasta medianoche. Había habido tanta información últimamente que su cabeza estaba a punto de explotar, pero lo más importante era que ahora tenía una hermana y un sobrino maravilloso. Desde ese mismo día, Rafael se dio cuenta de que Pablo empezó a venir a menudo a su aldea y 6 meses después le pidió la mano de Estefanía para matrimonio. Ese día estaban cenando después del trabajo en la cocina de Rafael, ahora se reunían aquí a menudo, cuando el capitán apareció en la puerta con un enorme ramo de flores. Entregándole el ramo a Estefanía, se volvió emocionado hacia Rafael. «Aquí está la cosa. Me enamoré y quiero casarme con tu hermana. Estefanía ya ha dado su consentimiento». Rafael fingió una mirada seria, tras lo cual apenas contuvo una sonrisa y dijo: «Por supuesto, no estoy en contra, aunque según las reglas los mayores primero deben arreglar su vida personal, pero a mi vez les pido que se conviertan en testigos en la boda de Fernanda conmigo». Se acercó a la mujer que estaba junto a la estufa, la abrazó y le susurró en voz baja: «¿Estás de acuerdo, verdad?». Rafael llevaba 3 meses enamorado de una veterinaria que una vez había ido a examinar a Tornado. Rafael se preocupaba mucho por el caballo, considerándolo un talismán de felicidad, por lo que conoció a Fernanda solo gracias a él. Todo este tiempo Rafael estuvo planeando proponerle matrimonio a la muchacha, pero no pudo decidirse. Ahora pensaba que este era el momento más apropiado. Esa noche, en la pequeña casa, en la pequeña cocina, hacía especialmente calor, y un mes más tarde celebraron una boda doble y ruidosa. En la mesa, además de los recién casados, estaban los padres de Pablo, que parpadeaban para contener las lágrimas de felicidad mientras miraban a su hijo, y los nuevos padres de Estefanía y Rafael, es decir, Arturo y Juana. Fernanda era de un orfanato, por lo que para ella ahora todos los que se reunían a la mesa se convertían en familia, y ella felizmente le susurraba a su marido: «Nunca he tenido tanta gente cercana y querida». Después de la boda, los jóvenes se quedaron a vivir en el pueblo. Rafael recibió lo que le correspondía del capital apropiado y legalmente de sus padres naturales, incluidos bienes inmuebles y automóviles. Pero no regresó a la ciudad, sino que vendió todo y amplió aún más su granja, entregando la mitad a su hermana. De Pablo se enteró de que su madrastra se había mudado con Jorge y él, al quedarse sin dinero, hacía trabajos ocasionales y bebía. Pero Rafael no estaba en absoluto interesado en esto. Era el hombre más feliz que adoraba a su hermana,
Idolatraba a su esposa y pronto se preparaba para convertirse en padre. Por todo ello agradeció a Tornado. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.